Acalwara, Wakichawi, Sampi, Sarandas Caquillari, Murata, Barcachelaca. Acalwar, Jaruski Pauimpeja, Departamento de Chuquisaca, Municipio de San Lucas. Barca Camawa, Purira Quillari, Xotoquer, Jatasiwa, Gilata, Abraham Martínez, Opaja, corresponsal acá, Sistema de Radio de los Pueblos Originarios de Bolivia, Toquena, Yatirra, Kiwakurateja, Municipio de San Lucas, Toquena, primera feria municipal de camélidos, Kurateja, Carwa, Katuchawiwa, Uthawayari, Tasquidawa, Saracatoquetua, Irpirida Campi, Acalwana, Aruski Pawayaru, Kabaja, aquí Puriarun Siyari, Jupara Campi. Hermano Abraham, ¿cómo estás? Buenos días, les estamos escuchando. Adelante. Muy buenos días, hermano Luis. Claro que sí, nuevamente les saludamos desde nuestro municipio de San Lucas, esta vez para hacer también la invitación para esta nueva feria que se va a estrenar en sí este 28 de abril, que es la primera versión de la Feria de Camélidos de nuestro municipio de San Lucas. Bueno, esta tarde me encuentro con el ingeniero Wilber Correa, oficial mayor de Desarrollo Productivo. También me encuentro con el concejal, nuestro hermano licenciado Modesto Correa. Bueno, tenemos ya para poder un poquito hablar de esta feria, tenemos al ingeniero antes para poder conocer de qué se va a tratar esta feria. Bueno, muy buenos días, saludos a su persona y a todos los que nos escuchan. Muy buenos días. La verdad, feria vamos a hacer este viernes 28 de abril, donde vamos a inaugurar a las 9 de la mañana y van a ser partícipes unos 5 comunidades que se dedican así en producción de camélidos. Va a estar Canchas Blancas, Jaco, Cutanazo, Siquingamayo y otras comunidades que se dedican en producción de camélidos. Para ello invitamos a todos los cercanos de nuestro municipio, a los municipios que trabajan en el departamento de Chuquisaca, por ejemplo, Camargo, está también Tarvita. A esos municipios invitamos que sean partícipes en esta feria, primera feria de camélidos. Importante también, quería que nos explicara, esta feria se lleva, si no me equivoco, los ganadores estarían yendo a la feria departamental y seguidamente nacional. Sí, así es. Esta es la primera feria que lo que estamos realizando es para competir en la feria departamental que se llevará en Tarvita. Seguramente ya va a salir una convocatoria para ello. Nosotros nos estamos preparando para ir a representar como municipio de San Lucas. Gracias, hermano ingeniero. También me encuentro con el concejal. Tenemos varias comunidades que se dedican a lo que es a los camélidos. Y bueno, no solo eso también, ¿no? A los tejidos. Bueno, usted, por favor, honorable, haga la invitación y también cuéntenos un poquito de nuestro municipio. Bueno, muchísimas gracias, Abraham. Saludar al canal de televisión boliviana. La verdad, muy buenos días, querido Edwin. Gracias por esta oportunidad que nos da para poder manifestarnos. Asimismo, invitar a todos los municipios cercanos y productores en tema de camélidos, ya que nosotros viernes vamos a estar desarrollando lo que es la primera feria a nivel municipal con fines de poder participar a nivel departamental y luego, ¿por qué no decir, a nivel nacional? Nosotros tenemos varias comunidades que se dedican a este rubro de la producción de camélidos, ya entre llamas y alpacas, ¿no? Entonces, en ese entendido, tenemos más de 135 familias actualmente que viven, ¿no?, de la crianza de camélidos, y asimismo tenemos más de 15.000 cabezas entre alpacas y llamas a nivel municipal. Creo que a nivel departamental somos el municipio mayor productor de este rubro, ¿no? Entonces, en ese entendido, nosotros pues muy contentos, invitamos a los municipios cercanos, quienes también producen, y a la vez, ¿por qué no?, también invitar a los municipios del departamento de Potosí, que también productores, que puedan ser partícipes y que esta feria pues vamos a mostrar nuestra producción y a la vez también, ¿por qué no decir?, la gastronomía, también, ¿por qué no decir?, nuestra vestimenta típica. Ya, entonces vamos a estar mostrando diferentes platos típicos de las zonas productoras de camélidos de nuestro municipio. ¿Con qué fines? Con fines de poder promocionarnos hacia más allá y de qué manera también darles ese sostén a nuestros productores
darles esa manito para que ellos puedan seguir con esto de producir mejor y dedicarse de mayor manera para poder generar ingresos para sus familias. Eso es el objetivo de esta bonita feria que lo vamos a desarrollar este viernes, el 28 de abril, aquí en el municipio de San Lucas. Así es, hermano Edwin, estamos invitando a todo Bolivia, ¿no? Para que puedan aproximarse, ¿no? A la feria, para poder compartir, como decía mi hermano aquí, gastronomía, sino también cultura. De esa zona, por ejemplo, conocemos el fandango, ¿no? Muy popular, también tiene una ley que lo reconoce a nivel nacional, así que vamos a promocionar nuestra cultura, nuestra gastronomía, producimos lo que es el tema de los camellos. Ese sería, hermano Edwin, ¿alguna pregunta desde las cabinas? Así es, hermano Abraham Cabatagua, municipio de San Lucas, departamento de Chuquisaca, Barcatpacha, Aruski Pascaractar, Jutiri Patunca, Kimsacayco de Ora Cabril, Casoy Paxita, Apaskipanwa, Nairiri Kuti, Carwa, Catuchaweja, Apaskiri, Sasida Cuparacaja, Yatilla, Siwayap Caraxto. A ver, vamos a consultar al hermano concejal. ¿Qué tipo de camélidos va a ser expuesto y cuáles son los costos de los camélidos que serán expuestos en esta feria? Bueno, muchísimas gracias, hermano. La verdad, nosotros actualmente en rubro llama estamos produciendo lo que es la especie de caras, ya, y en alpaca, lo que es el tampuye y la huacaya, ¿no? Entonces, en tema de costos, mire, yo no quiero ahorita no quiero decir por ahí, me equivoco, pero sí, digamos, viendo ya la calidad de la producción, la calidad de nuestros animales, en ese momento lo vamos a estar viendo, pero ya más o menos vamos a estar arriba de 1,000, ¿no? Se podría decir, ¿no? Entonces, tenemos varios productores que tienen ya esa, ¿cómo se puede decir? Ese ambiente de poder producirlo, de poder mejorarlo, ya cada año tras año. Entonces, en ese sentido, esperamos a nuestros productores de que traigan las mejores cabezas para poder, de qué manera promocionarlos nacional, ¿no? Entonces, muy contentos, Edwin, muchísimas gracias. Hermano, capaz un poquito. Hermano Edwin, perdón. Esta feria va a haber premios también a los mejores, podemos decir, llamas, ¿no? Entonces, también coméntenos, hermano ingeniero Gilbert Correa también nos va a comentar un poquito más detalles de esta feria, porque es importante, ¿no? Tenemos, decía, hay varias calidades o varias razas, como se puede decir. Y bueno, ingeniero, por favor, coméntenos cuál es la metodología de esta feria. Bueno, va a haber los 5 comunidades que van a participar, entonces seguramente hay un ganador que va a ser, ellos vamos a incentivar en sí, para que puedan mejorar cada año, ¿no? A veces incentivando siempre al productor, dicen, ¿no? que este año he ganado, pero al año tienen que mejorar más. Entonces, por ese motivo, de que nosotros como municipio estamos comprando en sí incentivos para poder dar a los ganadores, ¿no? En sí, en cada categoría se va a incentivar. Hermano Edwin. Así es, hermano. Cabatawa, Aruski Pataski, Barcachela, Cobaja, Port Abjayari, San Lucas, Barcacama, acá Sucre, Barcar, Jacasirgila, Cuyacaracaj, Yabaquiza, Yaquiparacaj, Aymara, Quechua, Asinyatip Jarake, Yaquipa, Muyiracaj, Diau, Amuyapchato, Cabaja, Porip Jayari, Catocicam, Sasina, Sañari. Hermano concejal, desde el municipio, ¿cómo se está apoyando a los criaderos de llama? Porque estos últimos tiempos hubo afectación de sequía en varias comunidades. ¿Cómo estamos en ese aspecto? Bueno, querido, nosotros aquí hemos tomado ya recaudos en el caso. Tenemos un técnico, exclusivamente un técnico que trabaja directamente con todos los productores de camélidos, ¿no? Entonces, en ese caso se les ha apoyado ya sea con vacunas, hasta con forrajes en algunos momentos hemos podido, pero la sequía, por decir, nosotros tenemos una cordillera que es muy grande, muy alta, la Tarachaca, entonces
no hemos sufrido tanto, como se podría decir hasta el momento. Ha habido sequía, pero siempre hemos tenido algo para que nuestros animales puedan consumir, ¿no? Entonces, en ese entendido, creo que estamos nomás por el momento manejándolo, pero nos está preocupando, querido Edwin, más allá, porque cada productor sigue incrementando, aumentando la producción. Entonces, ahí donde nosotros como municipio tenemos una partida, un programa con el cual manejamos, digamos, tenemos un presupuesto cada año en el POA. Entonces, ¿de qué manera con eso apaleamos, digamos, cada necesidad o urgencia que pueda haber dentro de esta producción del camelinos? Eso es lo que le puedo responder, mi estimado. Aquí para hermano Abraham, para terminar, invitaremos en idioma quechua a esta feria tan importante. Ahí, hermano, de un papá y San Lucas, Samantha, la Recorrido, todo que Bolivia se chica, el hierro que es el día, para que feria, no que ahí, hermanos, ya una puta, no vale una puta que hay un del municipio San Lucas, cultural y puta, es una puta monaico, el municipio San Lucas Manta. Ya hay acá, hermano, de un vamos a jugar una paico y el municipio San Lucas Manta, Tuco y Bolivia es un chiste. Callaya, Gilata Abraham, agradecemos también a los hermanos invitados en esta bayara. Kamata, Kawakichawi, Tukuya, Wayari, Brata Barca Barcachirak, Raracampeja, Yakauru Cabaya, Hukampe, Yatia Uracampe, Aruski Pauracampe, Saranta Taques, Kakiri Ukabaja y Kisin Cabaya.